Bona nit. Bona nit. Em deia que no, que no l'ha de renyar. Al contrari. No, ha dit que és molt indepe. Bé, li he dit en tardà que és molt indepe. Jo, el Jaume, crec que s'ha explicat molt bé i que ha explicat molt bé una posició que és plenament compartida. Vaja, no, crec que ho ha explicat molt, molt bé. Crec que el Jaume, a part de ser un molt bon tinent d'alcalde de l'Ajuntament, és molt bon jurista, ens coneixem de fa molts anys, i precisament en l'àmbit de drets humans, i crec que expressa molt bé el posicionament del nostre espai polític. Anem a veure, una activista pel dret a l'habitatge, que va arribar i que encara és alcaldessa de Barcelona, i un matemàtic que es va convertir en alcalde de Medellín, després governador d'Antioquia. ¿Las matemáticas le han servido de alguna cosa a la política? Bueno, primero saludo. Sí, hola, Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Yo vengo de Medellín, Colombia, Sudamérica. Siempre estoy contento en Barcelona. Ah, qué bien. Ya en más de una oportunidad hemos tenido oportunidad de compartir, he venido, hemos aprendido de Barcelona. Dicho todo esto, las matemáticas sí sirven. Las matemáticas, para mí, y soy de un área particular de las matemáticas que es la lógica matemática, que es la expresión máxima del rigor en los argumentos para las demostraciones matemáticas que siempre están asociadas con la verdad. Eso no pasa en la política y en lo público, pero para mí siempre entender... No pasa molt, no? Pero en algunos casos sí pasa. Y es tener unos principios, ser coherente, ser consistente con lo que decimos, construir una confianza como riqueza política. Y para mí siempre ha sido muy importante las matemáticas que me permiten pensar en esos términos. En el seu cas, senyora Colau, que va passar de liderar la lluita contra els desnonaments al carrer al despatx d'alcaldessa de Barcelona, de què li va servir l'experiència al carrer? Moltíssim, em va servir moltíssim. A mi, una de les preguntes que més em feien, que encara me la fan ara, però sobretot el primer any, me la feien moltíssim, era si jo era la mateixa persona. I sempre vaig dir sí, clar que sóc la mateixa persona, com no he de ser la mateixa persona? Però és veritat que ha canviat la meva responsabilitat, o sigui, no és el mateix. Clar que no és el mateix, perquè no és el mateix ser un activista amb un tema concret, on et juntes amb la teva gent afí, que pensa el mateix, que viu la mateixa experiència i tens un objectiu molt concret, que en canvi presentar-te per la responsabilitat de governar per tothom i per tant tocar tots els temes i pretendre representar el millor possible, no només a qui t'ha votat, sinó també a qui no t'ha votat. Per tant, la responsabilitat és molt diferent. Però la persona és la mateixa, els objectius són els mateixos, aconseguir una societat més justa, més lliure, més solidària, que les persones estiguin al centre de totes les prioritats, no hi ha res més important que la vida humana, i aconseguir una democràcia que funcioni millor en general. I això és igual quan era activista que quan soc alcaldessa, però com deia, la responsabilitat i les tasques evidentment no són les mateixes i per tant aquí sí que canvien coses. Però vostè creu que l'Ada Colau activista acceptaria les explicacions o les respostes que l'Ada Colau alcaldessa està donant? Ho dic perquè, per exemple, ahir a la Barceloneta, que es va reunir amb alguns veïns i li van fer un munt de retrets pels narcopisos, pels pisos turístics, pels manters. Vostè, com a activista, li haurien convençut les seves respostes com a alcaldessa? Doncs jo m'identifico molt amb la resposta que em donaven els veïns i veïnes de la Barceloneta. És a dir, jo com a veïna crec que agrairia que per primer cop hi hagués una alcaldessa dona, per cert, ja posats a dir-ho, crec que està bé, que anés als barris cada 15 dies a trobar-se amb els veïns i les veïnes, cosa que no havia passat mai. Jo de forma regular, cada 15 dies vaig a un barri i em reuneixo amb tots els veïns que volen, sense ordre del dia, sense que sigui un míting, perquè no convoquem els mitjans de comunicació ni vaig a fer cap discurs, sinó que parlem del que ells vulguin i intento respondre al màxim possible amb honestedat, juntament amb els companys del districte, de tots els temes que vulgui parlar la gent, dels que vulguin, no hi ha cap tema prohibit. Crec que això la ciutadania ho agraeix i així m'ho transmeten aquestes trobades, tant a la Barceloneta com a altres barris. Evidentment em plantegen les dificultats, no només les coses positives, sinó sobretot les dificultats, el que falta, el que no funciona, i amb honestedat responem amb el que s'està fent, amb el que no hem pogut fer perquè no ho hem pogut fer, amb el que volem fer i estem treballant per aconseguir-ho. I jo crec que la ciutadania, i crec que a mi em passaria el mateix, reclama més, perquè sempre vols que l'administració funcioni el millor possible i que prioritzi el que tu consideres que és més important, però també valores que hi hagi una administració pròxima, que doni la cara, que doni explicacions i que no s'amagui a la institució. La política ha d'anar cap aquí, Sergio, cap a la gent del carrer, els activistes, la gent que trepitja molt al carrer, arribar a governar? Sí, está esperando la traducción, sí. Yo recuerdo ahora cuando a mí me decían que hablaba muy rápido para hacer las traducciones. Entonces he venido por este oído, estoy tratando de entender
la traducción, y con este otro estoy tratando de entender directamente. I tengo una confusió. Sort que és matemàtic. Deu tenir el cervell Repíteme la pregunta. millor arreglat. Si la política ha d'anar cap aquí, cap a incorporar persones que venen del carrer. No entiendo bien la pregunta. En español. Castellano. Si la política tiene que ir hacia personas que pisen más la calle, que entiendan más la calle. Ya. Sí, ja, Muy bien. Se la puede Está hacer muy yo también en claro. Hago de castellano, traductora si sin problema. Bueno, mira, nosotros, hablo del movimiento que yo he liderado en Colombia desde hace 19 años, empezamos la política en la calle. Nosotros nos enfrentamos a los partidos políticos tradicionales en Medellín, en Colombia, y la forma como lo hicimos fue ir directamente a la calle, a conversar con las personas, a caminar la ciudad, a sentirla, a tocarla, a quererla profundamente y a estudiarla. Entonces rompimos el esquema tradicional de relacionarnos con la ciudad en ese momento. Repito, caminando, entendiendo cada lugar, conociendo las personas, y desde esa perspectiva enriquecimos la forma como gobernamos, porque entendíamos qué pasaba en cada rincón, sabíamos hablar y entender el lenguaje de la gente y al mismo tiempo sabíamos presentar lo que nosotros habíamos estudiado, pensado para cambiar la sociedad, y nos conectamos directamente sin intermediarios. Es fundamental saber escuchar, aprender a escuchar a las personas de la calle y entender lo que significa para nuestra sociedad escuchar esas voces. En Colombia, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero los partidos políticos tradicionales han estado en una crisis gigantesca, desconectados con las personas, incapaces de entender lo que ocurre en el territorio, con unos mecanismos de relacionarse a través de un sistema político clientelista que siempre está buscando el poder y cómo hacen para ganarse el poder, y una vez en el poder, cómo hacen para ganarse las próximas elecciones a través de puestos y contratos en muchas partes como corrupción, y esa forma de la política es obsoleta. La nuestra ha sido y es y tiene que ser en contacto con la gente para escuchar, para entender, para transformar y para interpretar de una manera distinta. Senyora Colau. Sí, no, yo siempre digo, te hablo en castellano y vamos cambiando. Ok. No, pero siempre digo que evidentemente para quienes venimos pues eso, de movimientos sociales o de gente común, ¿no?, con trayectorias diversas, pero que no hemos estado nunca en un partido tradicional, que no habíamos estado nunca en la institución, yo siempre he asumido que a nosotros se nos exigiría mucho más, ¿no?, porque precisamente pues veníamos de criticar, ¿no?, un sistema de partidos que sentíamos que no nos representaba, donde había corrupción, donde había demasiada distancia con las prioridades de la ciudadanía, con las formas de trabajar también. Entonces yo asumo que a nosotros se nos va a exigir más que a nadie. Entonces, bueno, eso va con el cargo y va con la propuesta. Por otro lado, también es verdad que cuando entras, ¿no?, yo creo que hay que ser honesto, no sé si a vosotros os pasó lo mismo, porque evidentemente seguro que las realidades son diferentes. También cuando entras, también entiendes más límites que cuando estabas fuera no entendías, ¿no? Y si entras, gobiernas en minoría, no todo es competencia del ayuntamiento, sino que hay otras cosas que no están en tus manos porque dependen de leyes estatales o de otro ámbito, ¿no? Entonces te encuentras ahí a lidiar con límites, con dificultades, con cosas que a lo mejor tú las decides, pero tardan tiempo en ejecutarse porque hay una burocracia por en medio, ¿no? Y entonces yo ahí, por ejemplo, sí que no quiero ser adanista en el sentido, ¿no?, de decir, pues hay que empezar de cero, todo lo viejo no sirve para nada. No, o sea, en los partidos tradicionales hay gente muy honesta, hay gente muy trabajadora, hay gente que se ha dejado la piel para que tengamos la democracia imperfecta, pero la democracia que tenemos a día de hoy. Entonces yo quiero poner en valor, ¿no?, mucha gente que viene de partidos tradicionales y que se ha dejado la piel para que estemos donde estamos, ¿no?, y también para que otros podamos innovar y podamos hacer cosas nuevas. Entonces no se trata de que lo viejo es malo y lo nuevo es bueno, no es eso. Creo que ese simplismo, cuando entras a gobernarlo, lo descartas inmediatamente, porque ves también la complejidad, pero al mismo tiempo, sin descartar los partidos tradicionales, sí que ves que es necesario innovar, que la sociedad moderna ha avanzado mucho, que la ciudadanía funciona de otras maneras que los partidos tradicionales, que normalmente son muy jerárquicos, muy cerrados, muy herméticos, muy lentos también. En cambio, la ciudadanía funciona en red, se junta por objetivos, ¿no? Y en muchos sectores profesionales ves una agilidad que desgraciadamente muchas veces no ves en la política institucional. Y entonces yo creo que ahí decir, bueno, no todo lo viejo es malo y los partidos tradicionales tenían un sentido y hay cosas de las que aprender y que incorporar, pero al mismo tiempo también es verdad que la sociedad ha evolucionado y hay que modernizar el sistema de partidos, hay que innovar, hay que hacer propuestas más abiertas que den más protagonismo a la ciudadanía y no tanto a las siglas, ¿no?, o a las etiquetas más tradicionales. No sé si aquí entra también el eje derecha-izquierda. Usted dice que es un político del siglo XXI, que no es ni de derechas ni de izquierdas. Esto aquí muchas veces se le dice ser equidistante. Sí. Sí. Y en Colombia a veces me dicen tibio.
No suena muy bien, ¿no? Vamos a ver. Nosotros hemos hecho una política diferente y la política diferente significa, repito, nacimos en el siglo XXI, mucho antes que hace 19 años. Y lo primero que hicimos fue escribir nuestros principios, los conceptos fundamentales de la forma como entendemos la sociedad, cómo nos vamos a relacionar con la sociedad y cómo entendemos la política. Primera intervención nuestra son los principios. Después de los principios planteamos los problemas que queremos resolver. Después de todo, yo soy un matemático. Y los problemas que nosotros planteamos para Medellín en su momento y que todavía son válidos en muchos sentidos para Medellín, para Antioquia, para Colombia, son las desigualdades. Nuestra sociedad colombiana es profundamente desigual y hay una gran injusticia asociada con esas desigualdades. La violencia, que ha sido una característica dolorosa de nuestra sociedad, y la cultura de la ilegalidad y la corrupción. Entonces, tenemos unos principios, tenemos unos problemas y nosotros empezamos a resolver los problemas. Y empezamos a explicar cómo vamos a enfrentar las desigualdades, cómo vamos a construir en ese momento una sociedad donde nos podamos conectar los fragmentos en los que estamos divididos, los muros que nos separan por todas partes, unos de ellos asociados con la violencia que destruye y atemoriza, con la desigualdad que no permite conectarnos y no da las oportunidades, y empezamos a tumbar muros, a conectar fragmentos de la sociedad y a construir los espacios donde nos vamos a encontrar nosotros. Eso es de derecha y de izquierda. Pero también hay unos presupuestos. Y ahí sí que hay políticas de derechas o de izquierdas en los presupuestos. Nosotros los presupuestos están asociados con la construcción de lo que yo estoy diciendo. Entonces nosotros hacemos el presupuesto participativo en los barrios, hicimos con un aprendizaje muy grande de Barcelona, estoy hablando del año 2004, ustedes estaban muy jóvenes. Nosotros hicimos los proyectos de urbanismo integral, cómo llegamos a los lugares donde estaban el índice de desarrollo más bajo que teníamos en la ciudad, llegamos con todas las intervenciones sociales, las hacemos simultáneamente, construimos los nuevos espacios, hacemos el presupuesto participativo, la apuesta por la educación pública y empezamos a transformar. Pero no empezamos diciendo yo soy de izquierda, yo soy de derecha, porque entonces es muy fácil, le pone un letrero acá que dice es de izquierda y eso significa que ya la mitad de la población por lo menos no le va a escuchar porque usted se puso una etiqueta que impide conversar. Y nosotros rompemos con eso. Hablamos de principios, hablamos de problemas, hablamos de propuestas y empezamos a transformar la sociedad. Y eso nos permite conversar con mucha gente. Y no hacemos de la agresión la forma de la política. Nosotros, para tener existencia, no tenemos que tener un enemigo que estamos señalando todos los días. Nosotros nos definimos por afirmación. ¿Eso qué significa? Que nosotros, estoy hablando en plural, pero que tiene una connotación muy grande, que siendo yo un profesor, nosotros, la forma de entender la política es sacar lo mejor de las personas y de las comunidades. Y eso es lo que hacemos los profesores, saquen lo mejor. Y sacar lo mejor es muy distinto a indisponer, a crear malestar, a destruir, a generar rabias y odios. Eso es muy fácil. Y además en nuestra sociedad se convierten rápido en violencia. Entonces esta forma de hacer la política saca lo mejor, aprende y sabe conversar, sabe escuchar, sabe respetar y sabe construir. Y rompemos con todas esas definiciones tradicionales y nos concentramos en la transformación. Y por eso estoy yo aquí después de 19 anys. Vostè és d'esquerres o és equidistant? Igualment no crec que sigui equidistant la paraula, perquè aquí també coneixem el tema de l'equidistància, a nosaltres ens diuen equidistants per altres motius i tampoc m'hi reconec. No, yo en parte estoy de acuerdo, en parte no. Es decir, yo sí me considero una persona de izquierdas, del ámbito progresista. Es verdad que no nos hemos definido así. O sea, nosotros cuando propusimos la propuesta de candidatura dijimos hay mucha fragmentación social y política y sobre todo tenemos que ir al contenido y por lo tanto hablemos de objetivos comunes, hablemos de prácticas y a partir de ahí empezamos a construir. Yo creo que no es necesario no reconocerte en una tradición para hacer esa misma práctica. Entonces yo estoy muy de acuerdo en que lo central tienen que ser los contenidos, los objetivos, las prácticas, ¿no? para realmente juntarnos para un proyecto. Pero al mismo tiempo también creo que es importante saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y entonces ahí es verdad que hay proyectos distintos, ¿no? Y hay un proyecto que habitualmente se asocia al mundo de las izquierdas, y lo digo en plural, no digo izquierdas, sino izquierdas en plural, donde yo me reconozco, y reconozco a gente además que creo que merece todo el reconocimiento porque ha dado su vida por unos valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, y gente que literalmente ha dado la vida. No sé, que aquí, por ejemplo, pues con la guerra civil, ¿no? Ha dado su vida y han habido cientos de asesinados, de torturados, de mujeres violadas, porque han dado su vida para que hoy tuviéramos la democracia imperfecta, pero la democracia que tenemos. Entonces, yo ahí siento la necesidad de reconocerme en esa tradición humanista, progresista, de izquierdas en plural, pero de gente que ha dado la vida
por un proyecto emancipatorio que quiere garantizar igualdad de oportunidades, bueno, cosas que, por ejemplo, hoy pues las propuestas de extrema derecha, neoliberales, etcétera, que tenemos tanto en Europa como en América Latina, desde luego están en el lado opuesto, ¿no? Entonces, ahí sí que reconozco que hay un eje que sigue sirviendo para interpretar sin que tenga que ser la única manera de definirse, ¿no? Entonces, un poco estaría... Pero una observación, ¿puedo? Sí, claro. Nosotros en Colombia venimos, en particular, la forma como nosotros entramos a este siglo XXI es muy distinta a lo que ocurre acá en España, en Cataluña. Nosotros venimos de un mundo donde tenemos unos grupos guerrilleros que tienen 50 años de guerra. Venimos de un mundo donde está el narcotráfico, donde la violencia es un mecanismo permanente de intimidar y de quitarle a las personas la dignidad. Y nosotros en ese mundo empezamos a construir desde esa perspectiva. Claro. Y las políticas nuestras están para ser examinadas y discutidas. Nosotros hablamos de dignidad, de respeto, de reconocimiento, le apostamos a las capacidades, siempre estamos buscando en las personas la capacidad para transformarse. Nosotros la manera como actuamos está asociada con una frase que a mí me gusta mucho para explicar la política que hacemos y son los medios los que justifican el fin. Estamos en una sociedad donde el fin ha justificado los medios con tal de lograr algo, lo que sea, pues nosotros rompemos con eso y decimos el camino que seguimos para llegar determina la calidad de lo que somos. Cada paso que nosotros vamos dando ya estamos transformando la política. Y desde esa perspectiva construimos la mayor riqueza en una sociedad como la nuestra, que se llama confianza. Y confianza se construye siendo coherente y consistente en cada acción que nosotros vamos haciendo. Y desde esa perspectiva llegamos al territorio y hacemos la transformación. Entonces, yo he estado en esta discusión y siempre he dicho, esto es lo que nosotros hacemos. Y me he rehusado a quedar clasificado en esos términos. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, bueno, no es de izquierda a derecha, pero entonces es del centro. Nosotros construimos, nosotros abrimos un espacio para encontrarnos, para tramitar las diferencias de nuestra sociedad. En Colombia nosotros tenemos que aprender todavía muchas cosas. Una de esas, aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Suena muy fácil decirlo, pero nosotros hemos tenido la violencia en muchas instancias. Entonces estamos cambiando la política. Colombia, Medellín, necesita cuidarla, llevarla con mucha atención para que la violencia no haga lo que ha hecho, que ha sido personas valiosas que han muerto durante tantos tiempos, tantas víctimas que tenemos nosotros en Colombia del conflicto, tantos desplazados, y hacemos, repito, otra política para ponerle unas bases sólidas para que podamos avanzar en la convivencia. Entonces, a Medellín la violència era el principal problema. A Barcelona, quan vostè va arribar, era el preu de l'habitatge, senyora Colau, i els pisos s'han tornat a disparar durant el seu mandat. Com porta aquesta contradicció? Bueno, nosaltres crec que estem fent una política que és un abans i un després en habitatge. S'estan fent un munt de polítiques. Estic convençuda que ara mateix l'Ajuntament de Barcelona és la institució pública de tot l'Estat que més està fent en polítiques pel dret a l'habitatge, en tots els àmbits, des del nivell d'inversió, que l'hem multiplicat per 4, o sigui, hem augmentat molt els diners que destinem a habitatge, hem multiplicat la promoció pública d'habitatge del lloguer social, perquè a Barcelona s'havia fet habitatge públic, però s'havia fet sobretot de propietat i s'ha privatitzat, amb la qual cosa és un despropòsit, perquè tots els diners que s'han volcat no han servit de res, perquè avui no tenim el parc públic que necessitem i que hi ha en altres ciutats europees. Hem creat un servei els desnonaments no depenen de l'àmbit municipal, perquè depenen d'una llei estatal, però no ens hem rendit i hem creat una unitat de mediació que no existia, que ha aturat més de 2.000 desnonaments, i els desnonaments a Barcelona han baixat, segurament té a veure amb la intervenció municipal que hi ha hagut. I a part, acabem d'aprovar una mesura que és pionera a l'Estat, que és la del 30%, que és convèncer els grups polítics, que és el que ens ha portat temps, governem en minoria i per tant ho haguéssim fet al principi, però ens ha portat una mica més de temps, però l'important és que s'ha aprovat, que efectivament qualsevol promoció privada ha de reservar un 30% d'habitatge assequible, cosa que s'està fent a París, a altres ciutats, i que per primer cop es fa aquí, i ara hi ha moltes ciutats també aquí a Catalunya que estan ja aprovant resolucions per fer el mateix, i estem canviant el paradigma, que és lo important. Clar, canviar un paradigma porta temps, i segur que farà falta un segon mandat perquè els milers de pisos que estem començant a projectar i construir en aquest mandat s'acabin de construir i es puguin entregar, perquè el 30% ens proporcioni centenars d'habitatges que es destinin a lloguer assequible, i ara tenim una negociació de pressupostos on nosaltres, com a condició del nostre espai primera
i absoluta hem ficat que es canviï la llei de lloguers i que es pugui posar un límit als lloguers abusius que estem vivint i que estem patint a la nostra ciutat i que reconeixem que abans era el tema hipotecari i nosaltres només arribar ho vam dir s'està creant una bombolla del lloguer i s'han de canviar les lleis perquè no es torni a repetir el desastre que ha passat amb el tema hipotecari. Bueno, ens ha portat una mica més de temps perquè governem en minoria, no? I fins que hem pogut fer incidència a l'Estat hem hagut de fer fora el Partit Popular i han passat moltes coses pel mig, però s'estan fent coses que no s'havien fet mai i que esperem que tinguin resultats en breu. Senyora Colau, senyor Fajardo, obrim les preguntes als periodistes. Comencem per un colombià. Que tenim aquesta nit a plató. Camilo, cuando vulguis. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido Camilo. a Barcelona, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo ya con más canas. La última vez que nos vimos. Caramba. Hablemos de números y de lógica. Ok. En ese momento el sueldo de tu sucesor en Medellín, de Federico Gutiérrez, es de 15 millones de pesos al mes, que sería más o menos unos 60.000 euros al año, para hacer la comparación. ¿Tú serías alcalde por 3 millones de pesos de Medellín? ¿Tú consideras que es una retribución justa para ser un alcalde? Yo estoy en la política porque tengo una convicción profunda de que podemos transformar esta sociedad y que nos merecemos otra sociedad diferente. Nunca ha sido por el dinero que reciba de mi trabajo. Ahora, gobernar es muy difícil. Y tomar decisiones, las decisiones que nosotros tomamos en el gobierno son decisiones muy complejas que exigen una responsabilidad gigantesca. Luchar contra la corrupción es muy difícil porque hay una cantidad de dinero que está alrededor de las cosas que se hacen. Y el sueldo que recibe un alcalde, pues es un sueldo razonable, pero yo creo que él y yo estamos, y no es que seamos lo mismo, en general los que yo conozco, estamos en la política no por el sueldo, sino por la convicción de participar en política y transformar la sociedad. Y pienso diferente a él en muchas cosas, pero con respecto al sueldo es eso. Al cambio, que es normal, Camilo, la perdona, pregunta ¿qué has dicho? ¿3 millones de pesos? ¿Has 3 dicho? millones, o sea, en ese Al momento cambio. de Medellín, $1.000. $1.000, sí, más o menos. Vale. Lo digo porque el sueldo de la señora Colau, por ejemplo, en ese momento es muchísimo menos que eso para una ciudad europea, una capital mediterránea. Y la señora Colau, digamos que por el código ético de su partido ha decidido rebajarse el sueldo y hay un gran dilema sobre si eso, por ejemplo, hace que talentos o personas que tengan, digamos, un currículo importante no quieran entrar a la política. Sí, eso pasa, Me señora gustaría Colau. ver cómo confrontar estos dos modelos y estas dos visiones respecto a este tema. Claro. No, nosotros también, por convicción, creemos, además, esto no se plantea en abstracto, ¿no? Sino se plantea en un contexto donde durante muchos años ha habido grandes casos de corrupción, sobre todo en algunos partidos determinados, ¿no? Que son los que han estado más tiempo ocupando lugares de gobierno, especialmente el Partido Popular es el gran caso de corrupción generalizado, pero también otros, ¿no? Como aquí Convergencia y Unió, también el Partido Socialista, algunos casos importantes. Entonces, en ese contexto de corrupción que además del daño que causa, ¿no? El hecho de que dinero público que tiene que ir a sanidad o educación pues se va a las manos equivocadas, pero además genera un desprestigio de la institución y de la función pública, ¿no? Entonces parece que cualquiera que se dedique a la política es un corrupto o querría ser un corrupto y quiere vivir por encima de las posibilidades de la inmensa mayoría de la población, alejándose además, ¿no? Entonces, claro, si hay esa sensación de privilegio alrededor de lo público, no parece que pueda representar bien a la mayoría de la población que está en unas condiciones, especialmente en los últimos años de crisis, mucho más duras. Pero nosotros sí que pensamos que quienes nos dedicamos como cargo electo, que ahí sí que haría una distinción, nosotros la hacemos, ¿no? Entre quienes tiene funciones de gerente, funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se puede captar a mucho talento de profesionales que tienen sueldos importantes en el sector privado y la función pública tiene que poder pagarlos para tener a esas personas, ¿no? Muy competentes trabajando en la función pública. Pero quienes nos presentamos como cargo electo, que entendemos que lo primero que tenemos que hacer es tener vocación y hacerlo por vocación y no por motivos económicos, evidentemente tiene que haber un sueldo digno que te permita vivir, pero, porque no se trata tampoco ahora de decir que todo el mundo se tiene que precarizar, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, el sueldo oficial de la alcaldesa de Barcelona es de 100.000 euros, que nosotros lo intentamos rebajar al principio, lo llevamos a votación al plenario municipal para rebajarlo porque nos parecía que 100.000 euros está, vamos, muy lejos de la inmensa mayoría de la población. Y lo quisimos bajar, pero la mayoría de grupos de la oposición votaron en contra de bajar ese salario, con lo cual nos obligaron a mantener ese salario, entonces lo damos voluntariamente, la mayor parte, mantenemos un sueldo, en mi caso, de 2.200 euros, 14 pagas, pero el resto va a proyectos sociales, es decir,
decir, no se queda perdido, sino que va directamente a proyectos sociales. Y sí que creo que efectivamente tiene que haber ejemplaridad, o sea, en un momento donde ha habido corrupción, desprestigio de lo público, o sea, tiene que estar claro, sin que haya precarización de lo público, ni mucho menos, pero tiene que haber ejemplaridad, igual que nosotros no solo hemos hecho lo del sueldo, sino que hemos hecho agendas públicas. Antes las agendas no eran públicas, ahora todo el mundo sabe con quién nos reunimos, cuándo nos reunimos y nos puede preguntar por qué nos hemos reunido con, por ejemplo, con esa empresa o con ese banco, ¿no? Entonces, eso antes no pasaba, eso ha llegado ahora ya para quedarse, o todas las facturas del ayuntamiento ahora están colgadas una a una y todo el mundo las puede consultar. Los regalos también, tenemos un código ético que nos impide recibir regalos de más de una cantidad y todo también se publica y está al acceso de todo el mundo. Entonces forma parte de una serie de prácticas que creemos que eran necesarias para prestigiar la política, en el sentido de que la gente confíe en que quien está como cargo electo lo hace por convicción, por compromiso, por interés general y no para conseguir una situación de privilegio, ¿no? Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aprovechando nuestro invitado, en Medellín hubo un eslogan a final de los años 90, a principios de los 2000, que era: la violencia solo la ganaremos con cultura. Eso me pareció un eslogan extraordinario, porque el uso de la cultura para luchar contra la violencia es uno de los ejes de cualquier sociedad civilizada. Señora Colau, la violencia actualmente tiene que ver con la ignorancia de la extrema derecha, con la ignorancia del odio, pero también con la violencia que se ejerce contra las clases pobres y populares en vivienda, en todo tipo de recortes. ¿Por qué han abandonado, no usted, sino todos los partidos políticos, pero sobre todo el ejercicio local de la política, por qué ha abandonado la cultura como eje de relato? ¿Por qué han abandonado la cultura, su relato político? Yo no diría que hemos abandonado la cultura. Estamos ahora mismo, de hecho, Sergio Fajardo está aquí por una bienal, ¿no? Sí, Una bienal de lo pensamiento, sé. por una apuesta cultural de la ciudad de Barcelona, de hacer muchos debates que han sido una sorpresa Ha estat un positiva. èxit absolut. Perquè ha estat un èxit absolut. Hi ha milers de persones molt joves, que crec que és la gran notícia d'aquesta bienal, que molta gent molt jove ha anat a moltes conferències, debats de temes de reptes globals que es concreten a les ciutats, des del feminisme, la diversitat sexual, el tema de la gentrificació, l'habitatge, el tema canvi climàtic, l'educació, ¿no? O sea, que es una bienal de pensamiento y cultural que efectivamente se ha demostrado que es una necesidad, ¿no? Que la cultura es una necesidad. Entonces, seguro que se puede hacer más, seguro que en concreto yo aquí sí que hago autocrítica y lo he hecho ya en otras ocasiones, ¿no? De que en nuestro mandato no empezamos bien en el tema de la cultura, ¿no? Que empezamos muy de mínimos, muy centrados en temas de procedimientos, de transparencia, pero no le dimos suficiente centralidad. Yo creo que eso al final del mandato lo hemos corregido y que con el nou comisionat de cultura, el Joan Subirats, ¿no? Que es el impulsor de la Bienal de Pensamiento, pues creo que se le ha dado mucha más centralidad, ¿no? Al tema de cultural, aunque en realidad le hemos dado más centralidad de lo que ha salido en la prensa, porque la Bienal claramente ha sido una cosa de éxito, que llenó las plazas y todo el mundo lo habla. Pero, por ejemplo, el plan de barrios, que es nuestra herramienta principal, que empezamos a principio de mandato, 150 millones de euros para invertir en los barrios con más vulnerabilidades de la ciudad de Barcelona, tienen el tema de la cultural como central. O sea, los temas de educación y de cultura forman parte de los principales ejes de inversión en esos barrios y, por ejemplo, se utiliza dinero, para que me entendáis, para ayudar a que se cree una orquesta infantil, ¿no? con niños y niñas muy diversas que no accederían a la música si no fuera por esa inversión que se hace con el plan de barrios. O sea, que consideramos que es una herramienta fundamental, que a lo mejor no la hemos utilizado de forma tan espectacular como ahora se ve con la Bienal de Pensamiento, que llena las plazas, pero que sí que lo hemos tenido muy presente para políticas para luchar contra la desigualtat. Senyora Colau, que ens quedarem sense temps. Laura i Alberto, us he de demanar que sigueu breus amb les preguntes i breus amb les respostes també els convidats. Al señor Fajardo, usted se quedó a las puertas de pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y decidió no dar su voto para ninguno de los otros dos candidatos, ni para Gustavo Petro, un candidato de izquierdas, ni para Iván Duque, impulsado por Álvaro Uribe, el candidato de la derecha. Es un gesto que fue interpretado por el antiuribismo como un allanamiento del terreno para la derecha. No sé si esto es una consecuencia de no definirse claramente dentro del eje izquierda-derechas en ninguna de los dos partes, en ninguno de los dos polos, y realmente es posible hacer políticas transformadoras desde esta indefinición. Le va a salvar el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo para la respuesta. De verdad, no me va a salvar, yo le voy a contestar a Laura, ni más falta. Pero yo empiezo con la respuesta. Sí es posible, pero no solamente es posible, sino que lo hemos hecho. Nosotros llegamos a la ciudad de Medellín, construimos un movimiento cívico independiente, derrotamos a los partidos tradicionales, cambiamos el rumbo de la ciudad de Medellín y transformamos la ciudad y demostramos cómo se transformaba. Después, nosotros, desde nuestro movimiento,
construimos y llegamos y gobernamos el departamento de Antioquia, es el equivalente a un estado, ¿sí? Y demostramos cómo se construye y derrotamos a los partidos políticos tradicionales, y no solamente eso, lo voy a decir con orgullo, en nombre mío, el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia. O sea, nosotros hemos hecho política, hemos hecho una política diferente y hemos demostrado una y otra vez cómo se puede hacer la política diferente sin quedar atrapado en lo que tú dices indefinición, que no es indefinición, es otra forma de entender el mundo, es otra forma de acercarse al mundo, pero las personas que quieren que tiene que estar aquí o acá, pues nosotros no lo entendemos así y hemos cambiado el mundo. Y sacamos una votación extraordinaria en las elecciones presidenciales y después de 19 años hemos sido coherentes, consistentes. Yo nunca he entrado al mundo de la agresión a las otras personas, porque yo creo que tenemos que construir y ser capaz de ser diferentes sin ser enemigos en tiempos donde el valor está asociado cómo agrede al otro, cómo insulta a otra persona. Ser valiente significa denostar de una persona, agredir. Nosotros no agredimos, no denostamos, sino que construimos, respetamos a las personas. Cuando yo estoy haciendo política y estamos en una campaña y estamos diciendo todo el tiempo, este no y este no, por estas y estas razones, después cuando llega el momento de la segunda vuelta, las personas que estábamos unidas, cada uno tenía independencia para escoger una posición. Y la que yo representé es la que lleva 19 años de siendo coherente y consistente, respetuoso, y dice, yo voy a votar en blanco, porque para nosotros el voto es un momento sublime de cada persona para definir una posición y responder a lo que presente la una u otra persona. Y fui respetuoso de esa situación diciendo, yo voy a votar en blanco, cada persona puede votar por quien quiera, porque yo nunca estoy hablando de mis votos, a pesar de haber sacado unas votaciones altísimas, nunca estoy diciendo estos votos son míos, porque nadie es dueño de ninguno de nosotros, porque cada elección es un momento para refrendar lo que somos, para comportarnos, para mostrarle a la ciudadanía, para que escojan libremente. Y llegamos y prácticamente pasamos la segunda vuelta, y se sabía en Colombia que si pasábamos la segunda vuelta, en cabeza mía, la coalición que nosotros hicimos, derrotaríamos al candidato Iván Duque, en su momento el candidato de Uribe, y yo nunca me quejé ni agredí a nadie porque no votaron por mí, y fui respetuoso de las reglas y les decía a las personas, hay que saber perder, estamos en una competencia, respetamos a los que pasaron. Eso es hacer política. Lo que pasa es una política diferente, es una política que educa, que transforma. En una sociedad violenta, agresiva en muchos espacios, nosotros la cambiamos, y por eso lo hice. Ahora, hay puntos donde estamos de acuerdo, pero el hecho de que seamos diferentes de uno no nos hace iguales a nosotros. Y la forma de la política es muy importante, es nuestra convicción. La forma como hacemos la política, porque el camino que utilizamos para llegar al poder define quiénes somos nosotros. Sergio, tenemos una última pregunta. Bueno, Alberto. Voy a tratar de ser breve, señora Colau. Hablan de las necesidades de que haya gente de la calle, de la sociedad civil que se acerque a la política, esa gente que no sea el típico político profesional, sobre todo que hemos visto en PP y PSOE de toda la vida, que está por un sueldo, ¿no? En la política, y un sueldo lo más alto posible. Yo en los más de 10 años trabajando como periodista he conocido a pocas personas que representen mejor eso que Xavi Domènech, ¿no? Que es una persona que venía de profesor de historia, ha ganado 2 elecciones generales aquí en Cataluña, una persona valiosa, honesta, con la que se podía hablar y aunque no estuvieras de acuerdo siempre escuchaba al otro, y se ha ido de la política. Estaba con ustedes, estaba en su movimiento, los comunes, en su espacio político. ¿Qué han hecho mal para que alguien como Xavi Domènech ya no esté? Bueno, pues Xavi Domènech, igual que yo y que mucha otra gente que participa en nuestro espacio, efectivamente dio un paso muy fuerte, ¿no? Que le cambió mucho la vida en muy poco tiempo, y a todos nosotros nos ha pasado, que nos ha tensionado mucho, porque es eso, cuando tú eres una persona común, con tus hijos, con tu vivienda de alquiler, ¿no? Con tu forma de vida pues bastante sencilla, de repente te pones en una primera línea con toda la presión que supone eso, con la dificultad de la conciliación, con muchas tensiones que eso supone, que las asumes porque lo haces por convicción. Pero bueno, es una tensión fuerte. Entonces, yo ahí lo dije públicamente al día siguiente. Me hace una pregunta que creo es un poco retórica porque lo dije inmediatamente sin que nadie me lo preguntara, ¿no? Que yo dije, bueno, Xavi se ha ido porque él lo ha decidido, ¿no? Entonces, él ya había decidido que iba a estar un tiempo muy limitado porque así lo había hablado con su familia y era su decisión ya previa, ¿no? Pero precipitó esa decisión, es verdad. Y dijo que, bueno, que hasta aquí llegaba, que le suponía demasiados costos en términos personales y que seguirá aportando al proyecto, porque ahora él ha vuelto a la universidad, pero estoy convencida que, como le es más propio a él seguramente, ¿no? A través de la escritura de libros, de artículos, de muchas maneras, estoy segura que Xavi todavía va a aportar muchísimo a la política catalana, estoy convencida. Pero
dicho esto, pues él mismo lo explicó, ¿no? Que había llegado hasta aquí y que le suponía demasiados costes. Y yo dije, o sea, nosotros hemos criticado, ¿no? Que en la política tradicional hubiera mucha centralidad de pocas personas que acumularan muchos cargos. Y en cambio con Xavi nos pasó que también es verdad que nos ha tocado una época histórica, para los que hemos dado el paso por primera vez, madre mía, la época histórica que nos ha tocado vivir. O sea, la situación de excepcionalidad que hemos vivido este año no es política en general, es realmente vivir algo inaudito que nadie podía imaginar, ¿no? Desde las cargas del 1 de octubre, la DUI, el 155, la gente en la cárcel, manifestaciones masivas. Muchas elecciones, por cierto, porque son las dos generales, las municipales, las catalanas, o sea, hemos tenido muchísimas elecciones. Y además Xavi pues, ocupó varios cargos de responsabilidad en todo ese proceso en muy poco tiempo. Entonces, para alguien que no viene, ¿no? de esa política profesional, que supone un esfuerzo muy grande en términos personales, ponerse en la primera línea y encima acumular muchos cargos, pues es evidente, ¿no? que tenemos todavía mucho que aprender de cómo conciliar mucho mejor esa primera línea política, que es mucha exposición, es mucha presión, es mucha carga, al mismo tiempo repartir mucho más, ¿no? Entre máscaras visibles. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, que haya muchas máscaras visibles i que se reparta mucho más la responsabilitat en cualquier espacio polític. Senyora Colau, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit. L'esperem un altre dia. D'aquí a les eleccions vindrà i parlarem només de Barcelona, oi? Perfecte, quan vulgueu. Moltes gràcies. Sergio, un placer. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Buena suerte. Hasta la próxima. Bueno, que estén muy bien. Aplaudir-los, home. Gràcies. Gràcies. Ada. Mira, si podeu sortir per aquí. Gràcies. I mira que